Comer es un placer y saber comer conduce a una buena salud. La alimentación, la forma de comer, tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. Es importante tener en cuenta la actitud que tenemos ante la comida para así controlar lo que ingerimos y mantener la salud y un peso correcto. Cuando comemos, no solo saciamos nuestro apetito y aportamos a nuestro organismo los nutrientes necesarios para que pueda funcionar, sino que además disfrutamos con ello. Las emociones influyen en nuestra alimentación. Para hablarnos de las actitudes ante la comida y su relación con el bienestar y la salud, está con nosotros la profesora de la Facultad de Ciencias, Coral Calvo, que es responsable de los cursos de formación permanente sobre nutrición y dietética que ofrece la UNED. Le acompaña una de las mayores especialistas en educación nutricional de nuestro país. Vamos a compartir con todos nuestros oyentes algo relacionado con la comida y en concreto con las actitudes adecuadas ante la comida. Son reflexiones que intentaremos, como digo, compartir con todos los oyentes en el marco de los cursos de alimentación y nutrición que desarrollamos en la UNED desde hace más de 2 décadas en la Facultad de Ciencias. Nos acompaña hoy Consuelo López Nomdedeu, un referente en nuestro país en relación con la educación nutricional y, por tanto, persona cualificada para hablarnos de este tema y para compartir, como digo, estas reflexiones. Habrá estas que hablemos a lo largo de estos minutos y algunas otras más. Consuelo López Nomdedeu es profesora colaboradora de la UNED desde hace más de 2 décadas con nosotros como maestra, podríamos decir, comparte muchos de los cursos de alimentación y nutrición y en estos momentos es profesora emérita de la Escuela Nacional de Sanidad, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, con el que la UNED tiene un convenio de colaboración y con una oferta formativa común. Consuelo, vamos a hablar de actitudes. Realmente creo que es, desde mi punto de vista, un poco una asignatura pendiente que dejamos un poco incluso desde muy pequeños, que los niños aprendan a comer libremente, o mejor dicho, que no aprendan, es decir, que hagan un poco lo que les da la gana. Y creo que es importante tener un ambiente adecuado, unas condiciones adecuadas para comer, con conversaciones que resulten agradables, porque una cosa o un mensaje que creo que debe ser nuestro punto de partida, si te parece, en esta conversación que vamos a mantener, es que la comida nunca puede ser un acto de tortura o de malestar, sino un acto gratificante que nos produzca placer y, desde luego, saber comer claramente conduce a un buen estado de salud, que es un poco casi tu trabajo a lo largo de tantas décadas de trabajar en educación nutricional, en cambiar los hábitos, las conductas, los comportamientos y desde luego las actitudes. Hay muchísimos trabajos, muchas investigaciones que han llevado a cabo muchos equipos científicos, psicólogos y biólogos, profesionales sanitarios en general. Pero bueno, aquí vamos a intentar aproximar esas reflexiones que podíamos empezar por aquella que es muy común. Ahora parece que nuestros hijos, los niños, solamente tienen apetito para lo que nos gusta. Lo otro parece que no existe o que no forma parte de ese patrón de alimentación saludable, ¿no? Muchas gracias, Coral. Yo te agradezco la introducción porque pienso que nos va a dar juego para que la audiencia comprenda que aquí no vamos a sentar cátedra de nada, sino que simplemente desde nuestra experiencia, desde los resultados de las encuestas, desde la observación diaria, nos estamos encontrando con muchos hechos, actos, actividades, decisiones que hace el consumidor respecto a lo que quiere comer o no quiere comer, que tienen una repercusión en su salud y que desde luego cualquiera de nuestros oyentes se habrá visto implicado en alguna de estas actitudes, consciente o inconscientemente. No es que vayamos a decir esto, vamos a sentar ex cátedra, no, pero seguramente del esfuerzo del conocimiento y de la reflexión, como tú decías, pues a lo mejor podemos ayudarnos un poco, ellos con sus pensamientos y nosotros exponiendo lo que nuestra experiencia a lo largo de los años nos ha ido haciendo conocer. Y esta primera cuestión que planteas de cómo las personas tenemos un apetito selectivo. ¿Cuántas veces un niño parece que no tiene apetito, que no tiene hambre, que no quiere comer, que no puede materialmente comer? Pero solamente de aquello
que por la razón que sea rechaza porque no le gusta. Y es asombroso ver cómo se abalanza frente a una cosa que le gusta y, habiendo dicho antes que no tenía apetito, se pone a comer de lo que le gusta y no ve el momento de parar. Con lo cual es muy sorprendente, pero además es muy dañino. Es dañino porque hace una manera de comer monográfica, solo como aquello que me gusta. Muchos niños te dicen a veces, ¿no puedo empezar por el segundo plato? Porque no quieren saber nada de lo que puede ser la entrada de una alimentación bien equilibrada, saludable, a base de legumbres, verduras, es decir, lo que es un primer plato español. Sin embargo, están dispuestos a comerse un segundo plato con una buena guarnición de patatas fritas abundantes, acompañando unas salchichas, unas hamburguesas, un filete de carne blandito, Los adultos creo etcétera. Que también se están volviendo bastante monográficos. Es que los adultos... Tal vez por el estilo de vida, ¿no?, que tenemos. Pues sí, muchísimas veces el adulto también condiciona y con mayor capacidad para hacer lo que le gusta, puesto que es propio de su vida, o sea, no tiene que pedir permiso a nadie ni tener un controlador externo. En el caso de los chicos, todavía el control del adulto que le dice, no, tienes que empezar, aunque sea una cantidad moderada, a comer esto y después comerás lo otro. O sea, que es muy, muy frecuente que el apetito modifique su capacidad de comer en relación con lo que se sirve, si nos gusta o no nos gusta. La mayoría de los casos suele ser muy hipercalórico y, por tanto, muy asociado a la prevención de la obesidad que estamos padeciendo cada vez más y con unos índices de prevalencia en España altísimos, ¿no? Muy altos y que han sido recogidos en el estudio Aladino del 2013, publicado recientemente por la Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y Consumo. Muy interesante y que recomendamos a nuestros oyentes. Sí, y que ha sido publicado en diciembre. Es así. O sea que parte, por ejemplo, de la educación está en diversificar esta manera de comer del niño y no quedarnos pasivos en el momento que el chico dice es que no quiero comer porque no tengo hambre, porque probablemente el estímulo de algo que le apetece en forma, cantidad y características fundamentales. El niño es dado a comer cosas muy hipergrasas, hiperproteicas y son blanditas, azucaradas fundamentalmente, y entonces eso contribuye a ese aumento de la obesidad que también se señala en el estudio que hacíamos alusión. Unido a esto también hay otra faceta importante que podemos recoger, que es el de comer por aburrimiento. Sí. A veces se come con descontrol porque uno dice es que me aburro y entonces el recurso fácil es comer, ¿no? Es algo que tenemos casi al alcance de todos, sobre todo volvemos a lo mismo, productos de una alta densidad calórica que son los más accesibles en general, ¿no? En general. Pues tienes muchísima razón, porque cuando una persona a lo largo de una tarde de domingo o cualquier día que está en casa accidental o normalmente no sabe muy bien qué hacer, empieza por moverse por la casa y su ruta natural es llegar a la cocina. Y si en la cocina tiene una serie de alimentos que son de alta densidad nutritiva calórica, pero no necesariamente lo más saludable para consumir en ese momento, entonces sin apetito, sin ganas de comer, empieza a comer como una actividad. Y no te digo ya si se sienta frente a la televisión a pasar una tarde entera. Entonces la parte complementaria de su ocio se convierte en un ocio gastronómico. Un ocio gastronómico derivado generalmente hacia alimentos refrescos, dulces, cositas saladas que se puedan unir a un tipo de bebida concreta. Y no lo hace porque tenga ganas de comer, sino sencillamente porque es una especie de rumiar, estar haciendo algo simultáneamente, ¿no? Ese patrón que tú describes puede llegar a conducir a situaciones de adicción a la comida. No vamos a hablar de ello, que son los trastornos de la conducta alimentaria, tanto por exceso como por defecto, por no comer nada o por comer en exceso. Y también es verdad que la actitud ante la comida también puede ser una manera adictiva de acercarse a ella, ya no solo por aburrimiento, sino porque nos parece un mecanismo de eliminar estrés, ansiedad, problemas personales que uno pueda acarrear. Efectivamente. Se utiliza como recurso, ¿no? Se utiliza como recurso. Los psicólogos tienen conciencia de ello en su práctica clínica habitual cuando se dan cuenta de que una determinada persona, cuando tiene un problema que nada tiene que ver en sí mismo con los alimentos, condiciona esa ansiedad que le provoca el problema. Para combatirlo, pues se agarra un alimento dulce o salado. Entonces se pone a comer galletas, se pone a comer helado, toma dulces varios para sentirse pues con una sensación de bienestar que la ansiedad que le produce
o el nerviosismo que le produce el hecho que sea, pues se lo palía de alguna manera y es un paliativo. Y entonces ese paliativo puede convertirse en adictivo y cada vez que tenga un episodio en el que la ansiedad, la angustia, ese sentimiento de desagrado consigo mismo le lleve a tomar algo, pero ese algo son calorías y las calorías van creando, y lo que es peor, van creando un hábito. Y al crear un hábito, pues igual que podría haber un hábito de tipo farmacológico o con el alcohol o con cualquier otro tipo de cosas, cuando se hace con la comida, aquello deriva en un aumento de peso que probablemente puede tener un control eficaz cuando uno limita y en lugar de ponerse a comer, pues sale a darse un paseo, por ejemplo, o hacer cualquier otro tipo de actividad que no sea necesariamente la comida, porque la comida es adictiva y hay alimentos que por sus características implícitas en el contenido de ingredientes, en la facilidad de consumo, en el sabor agradable que nos dejan, nadie es adictivo a las acelgas, por ejemplo, o a las espinacas. Eso es una adicción muy difícil. Pero hacia los dulces, los helados, en general, todo aquel tipo de alimentos que da una sensación placentera, pues sí, puede ocurrir. Esto acabas de mencionar el del ejercicio físico. Ahora mismo todas las investigaciones, las últimas que nos han presentado en el mes de diciembre, relacionan siempre un patrón de alimentación saludable, pero sin perder de vista el ejercicio físico. Y en este tipo de actitudes hacia la comida, normalmente te haces también sedentario. No solo tienes una ingesta mayor, sino que haces mucho menos ejercicio. Con lo cual, los dos pies fundamentales para la salud y el bienestar se nos caen repentinamente, ¿no? Se nos caen, y además me alegro que hagas ese comentario, porque no hay en este momento ningún programa en el mundo que trate de modificar los hábitos alimentarios de una población y mejorar el estado de salud a través de la dieta que no incluya sistemáticamente casi al 50% el ejercicio físico. De hecho, la estrategia NAOS, que tiene un icono en el que aparece, pues la palabra NAOS nos recuerda nave, ¿no? Pues es como una nave que está partida en cuanto a la propuesta en dos partes, de las cuales una parte son alimentos, pero la otra parte son propuestas de ejercicios físicos diferentes: caminar, subir escaleras, jugar a la pelota, nadar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo se mueve, es un cuerpo que va consumiendo parte de las calorías que consume. Si el sedentarismo se une a esa comida indiscriminada, de una vida sedentaria, de utilización de la misma como para combatir el aburrimiento, de adicción en definitiva, pues todavía el problema se complica más. O sea que efectivamente el ejercicio físico, unido a ese control de lo que vayamos a comer y a esa distribución de los alimentos en un conjunto de dieta, pues puede mejorar muchísimo la salud del individuo. Estamos en España, donde hay una gastronomía magnífica y fantástica. Comer en cualquier punto de nuestra geografía es maravilloso, pero también tiene complicaciones, porque de alguna manera esa respuesta social, que todo lo celebramos comiendo, pues tiene también consecuencias y pensamos que es una actitud negativa. Es decir, prácticamente nadie nos reunimos para tomar algo líquido, por decirlo de alguna manera, sino que siempre va acompañado de calorías y no necesariamente calorías vacías, con lo cual... es que no se concibe la relación personal en grupo, o en pequeño grupo, o en gran grupo en España, si no es alrededor de algo que se come. O sea, en ese sentido somos un país excesivo, porque podemos reunirnos con cualquiera, pero no necesariamente para comer, para cenar, para tomar el aperitivo, para tomar un café acompañado de dulces maravillosos. Y todo lo que es tan positivo de nuestra gastronomía, que nos estimula a comer con una gratificación que hay que tenerla en cuenta, porque la comida por sí misma no puede ser desagradable, tiene que ser algo satisfactorio para que nos llene en plenitud, no solo calórica, sino también desde un punto de vista psicosocial. Pero cuando eso se prodiga en exceso, que es el caso de esta manera de celebrar el encuentro con alguien, la fiesta, el cumpleaños, el bautizo, es que estamos todo siempre comiendo. Sí. Y entonces, al final, cuando los consumos son excesivos, y no se hace moderación junto a la palabra reunirse comiendo, pero al menos moderadamente o no con tanta frecuencia, pues acaba teniendo una repercusión en la salud y sobre todo en lo más visible, que es el tema de la obesidad. Hablando de actitudes, yo creo que no podemos dejar de mencionar el tema de los mitos de la moda. Hay alimentos que se ponen de moda en un determinado momento y se encumbran de tal manera que todo el mundo los consume porque casi son alimentos milagro, cosa que desde el punto de vista científico no se contempla en absoluto. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Pues que lo que se tiene que poner de moda es una alimentación saludable, no necesariamente un alimento, porque rodeado del concepto del mito se le atribuyen propiedades que no tiene o que si tiene las tiene moderadamente y no en la exageración. Ahora hay unas modas de tipo vegetariano que está muy bien. En la alimentación saludable los vegetales tienen que ocupar un papel muy importante, verduras, frutas, legumbres, cereales, etcétera. Pero muchas veces se hacen conceptos mitificados de una alimentación vegetariana llevada hasta los extremos como la solución a todos los problemas. Y entonces esa mitificación es la que cualquier nutricionista que trabaje en el mundo de la promoción de la salud y de la salud pública pues dice, no tiene sentido. O sea, los alimentos tienen unas propiedades, la respuesta correcta desde la salud pública es una alimentación variada en la cantidad adecuada para las características de la persona y con la suficiente calidad y seguridad alimentaria para que no nos ocasionen ningún problema. Todo lo que sea encumbrar un alimento por exótico, porque viene de allende de las fronteras, porque sustituye por moda, por prestigio, porque lo comen determinadas personas que tienen mucho predicamento o determinadas social culturas, o ¿no? determinadas culturas. Bueno, pues ahora tenemos la enorme ventaja en este mundo global. O lo publicitan personas importantes, deportistas o personas que están en el candelero en ese momento. Que están ¿no? en ese momento. Entonces, la gente es muy sensible a ese tipo de enganches exteriores y entonces piensa, no, es que esto lo ha dicho tal actriz o tal deportista o tal persona que está muy renombrada en el mundo de la cultura o de cualquier situación que sea bien valorada socialmente. Entonces, hay un cierto mimetismo y se sigue una corriente y a lo mejor por el consumo de determinadas cosas que son más caras, más difíciles de conseguir, que no aportan especialmente nada que sea muy distinto a lo que una alimentación normal y fácil de encontrar, lo que se llama la alimentación de proximidad, es decir, aquello que se produce en la zona donde vives, con todas las cualidades de una alimentación muy próxima, muy fresca, incluso de un precio muy asequible. Pues todas esas exageraciones son las que hay que ir paliando. Bueno, en cuanto a la publicidad, no he pretendido decir en absoluto que sea mala, al contrario. La publicidad en España está regulada con un código PAOS, un código de publicidad, sobre todo de cara a la población infantil, y por tanto no es que tengamos peligro, pero sí que nos dejamos llevar muchas veces monográficamente por algo que nos están indicando. Fíjate, solamente una aportación. Se ha hecho a veces con gran dureza, se ha hecho una crítica feroz contra la publicidad. Yo suscribo esa crítica siempre y cuando sea engañosa, tergiverse la información, estimule al individuo hacia conductas inadecuadas, etcétera. Pero no nos quepa ninguna duda de que en el mundo actual la publicidad es una vía de información. Claro. Tiene un cauce informativo. Y si se hace un control, tú has citado el código PAOS, pero si se hace un control incluso por los propios publicitarios, que para ganar seguridad y aceptación entre los consumidores procuran hacer una publicidad atractiva, rigurosa, que no esté en los límites de lo que se puede o no se puede decir, porque es una vía de información y en último término el consumidor tiene que también tener la responsabilidad de tener su capacidad de decidir, de elección, y eso se consigue con la educación, por supuesto. Pero con ese matiz. No toda la publicidad es negativa. Claro. Hemos estado hablando de los comportamientos y de las actitudes hacia la comida, pero también hay personas que tienen una actitud férrea y disciplinada, que no se pasan ni un ápice de aquello que tienen preestablecido, que no quiere decir que sea lo correcto y lo adecuado, pero tienen una actitud muy controladora con respecto a la comida, y eso a veces también tiene problemas, porque puede producir carencias al no consumir de todo, sino solo determinados alimentos, porque los consideran con un valor añadido fuera de lo normal en muchos casos, ¿no? Es decir, que nos estamos pasando un poco a los extremos, las personas que comen de todo de manera sobreabundante y las personas que mantienen esa disciplina ante la comida, ¿no? Sí, y no solamente eso, sino que cuando una persona tiene esa obsesión tremenda por lo que come, deja de comer, cuándo lo come, en qué cantidad, antes o después de... Todo eso le crea como una preocupación que en el tema de la alimentación no es sana desde un punto de vista de la salud mental. Es decir, la comida es algo que se hace tantas veces al día y que se hace siempre porque dependemos de lo que comemos para poder tener una vida placentera, que el estar obsesionado con esas cosas lo único que nos crea es una situación de dependencia morbosa.
Y esas dependencias morbosas siempre acaban resultando mal, o bien porque te controlas hasta tal extremo que puedes llegar a tener prácticamente una tabla de composición de alimentos en el bolsillo para ver si te has pasado media caloría o una caloría o te has comido en la mañana lo que debería ser por la noche. Eso es muy angustioso y no creo que la comida tenga que añadir ni un solo momento de tensión más a los que la propia vida nos regala, entre comillas, cada día. Sin embargo, ahora estamos asistiendo a un momento en el que hay muchas tendencias de suprimir o eliminar determinados alimentos. El pan engorda, los lácteos son malos. Es decir, que hay determinadas tendencias carentes de rigor científico totalmente, pero que de alguna manera tiene sus seguidores, ¿no? Porque la gente cree en eso que le cuentan, por las razones que hemos explicado antes. Fíjate, ¿no? Yo he tenido no hace tanto tiempo oír a varios científicos de mucho nombre y de mucho prestigio en su formación y por sus actividades en el mundo científico, y rotundamente se han pronunciado diciendo, salvo que haya intolerancias clarísimas y demostradas, la gente se está negando a veces el consumo de lácteos, el consumo de pan y una serie de historias respecto a los alimentos, haciéndolos culpables de situaciones que probablemente no tienen nada que ver. Estigmatizándolos en muchos casos. Y entonces, antes de decir nunca más voy a tomar este tipo de alimentos, sería de sentido común y de una gran sabiduría personal el poder hacer un contraste con los médicos especializados en el tema, para que valoraran si eso se justifica o por el contrario es una moda pasajera más o un rumor que crece y crece y crece hasta que crea una especie de nebulosa de prohibiciones absurdas. Cuando comenzó en España a tratarse los temas de educación nutricional, que tú fuiste la pionera en nuestro país hace unas cuantas décadas, no voy a decir cuántas, pues realmente hablamos de la rueda de los alimentos, que fuiste la creadora y diseñadora junto con la doctora Pilar Nájera. Sí que se hablaba un poco también de la frecuencia con que debíamos consumir los alimentos y sobre todo mantenerlos de una manera arreglada. Había desayuno, comida y cena, de una manera un poco sistematizada. Ahora tal vez por el estilo de vida y por lo menos los que vivimos en las ciudades, que vamos un poco deprisa y con muy poco orden, me gustaría que abordaras, aunque sea brevemente, el tema de la disciplina de la comida. O sea, que hemos pasado a una situación errática en la que comemos cuando tenemos hambre, anárquicamente, lo que podemos, lo que encontramos, y eso, en definitiva, y puesto que trabajamos un poco en eso desde hace muchos años en educación nutricional, no conduce a tener buena salud, sino todo lo contrario, ¿no? Efectivamente, no conduce a tener buena salud primero porque hay una monotonía alimentaria, segundo porque la prisa parece que ser el condicionante que rige nuestra manera de vivir en todo y también en la comida. Porque la comida, aparte de aportar ingredientes con valores nutritivos importantes, también nos aporta ese sosiego y ese descanso necesario entre una actividad y otra actividad. Si la gente picotea continuamente, si toma cantidades en muy poco tiempo, aunque sean cantidades amplias, todo eso le hace comer sin serenidad. Tú sabes que existen esos movimientos que se llaman slow food, es decir, el comer lentamente, el darle tiempo a una buena masticación, una buena deglución, un buen relajamiento que permita que la digestión sea un proceso realmente positivo y que nos repare fuerzas y que nos dé ese sentimiento de bienestar que también se busca. Es una recomendación básica en cualquier proceso de adelgazamiento. Exacto. Y entonces, sin embargo, no lo estamos haciendo. Es verdad lo que acabas de decir, el estilo de vida condiciona tremendamente nuestra manera de distribuir los alimentos a lo largo del día. Entonces, bueno, pues a lo mejor comemos más tarde o más pronto. Bueno, España ha comido tradicionalmente, la cena ha sido siempre muy tardía. Ahora se ha avanzado pues por necesidades de la propia organización familiar. Pero aún así, el estar picoteando todo el día porque uno tiene sensación de ansiedad de no haber comido lo suficiente, porque han sido cantidades pequeñas entre trabajo en el ordenador, trabajo telefónicamente, etcétera, no tiene mucho sentido. Hay que pararse a pensar qué tipo de horario de trabajo tengo, qué tipo de vida familiar tengo, de cuánto tiempo dispongo y ver todas las frecuencias de consumo de los alimentos, como se decía en la rueda de la alimentación, pueden irse incorporando a ese estilo de vida y a ese estilo de horario.
Sin embargo, también hay un perfil de persona que tiene que tener una actitud diferente, que es el que come solo, la persona que come diariamente solo. Yo recuerdo que hace unos cuantos años tú misma escribiste un pequeño manual de cómo se coma puede... bien, aunque viva solo. Exactamente, coma bien aunque viva solo. Me pareció delicioso, todavía lo conservo. Ese manual se produjo. Y bueno, yo creo que ahora, en estos momentos, en esta sociedad en la que vivimos, en la que nos toca vivir, hay muchas personas que comen solos en muy poco tiempo. Claro, porque la soledad va casi aparejada a la rapidez en la comida. Uno se siente solo y lo que quiere es acabar para seguir relacionándose si es que puede. Unas veces es por falta de tiempo, pero otras veces no tiene nada que hacer después. Pero sin embargo, el sentarse frente a un plato en soledad, pues es muy triste y es muy poco gratificante. Uno cuando come charla con el vecino, o con el amigo, con el pariente, en la situación que viva con el compañero de trabajo, y eso le va permitiendo deglutir, consumir el alimento en un tiempo un poco más razonable, ¿no? Pero comer en 5 o 10 minutos para acabar rápidamente, yo entiendo que es muy desolador llegar a la barra de un bar, encontrar muchísima gente que está esperando que le den su ración de lo que sea, de lo que haya pedido, y entonces uno decir, Dios mío, que me lo den rápidamente porque me voy. La soledad puede ser uno de los condicionantes de una mala nutrición, claro. Desde el punto de vista de fuera, se ve un poco en la actitud un poco de las personas que suelen tener muy limitados los alimentos. Esto que nosotros decimos en nuestras charlas, en nuestras intervenciones, en la variedad está el equilibrio nutricional y de esa manera se aportan todos los nutrientes, se está perdiendo mucho. La gente es más cómoda y siempre come lo mismo, pero eso va en perjuicio de la salud porque pierde nutrientes y pierde, por supuesto, calidad de vida, aunque no se dé cuenta, de manera inmediata no, pero a lo largo sí puede tener repercusión, ¿no? Las tiene. Mira, a lo largo de mi vida yo he realizado muchísimas encuestas de alimentación y nutrición y entonces nos hemos dado cuenta de que cuando se preguntaba a la gente qué número de alimentos comía para que hiciese un catálogo de los alimentos habituales, ¿no? Pues a veces eran 10, 12, 15 alimentos, teniendo en cuenta que en ellos estaba la leche, el azúcar, el pan, o sea, alimentos realmente básicos. En la medida en que ese catálogo de alimentos se va ampliando con el número de frutas variadas, con el número de hortalizas o de legumbres o de cereales de distintas modalidades, etcétera, pues la salud de esa población era infinitamente mejor. Porque una de las cosas que hay que combatir a ultranza es la monotonía. Comer siempre lo mismo no es una buena entrada para una alimentación saludable. Hombre, importante como mensaje creo que hay que transmitir a la población en general y nosotros como educadoras que nos centremos en el acto de comer, estar atentos, pendientes, relajados, saber un poco qué colocamos en el plato, porque muchas veces lo hacemos con tanta rapidez que no recordamos casi. Tú es verdad que has sido pionera en encuestas y la gente a veces no recuerda lo que ha comido el día anterior, porque lo que ha hecho es una comida tan rápida que se ha olvidado incluso lo que le han puesto encima de la mesa, ¿no? Y esto es un problema de la sociedad actual de muy difícil control, ¿no? Creo yo. Sí, el control en casi todos los actos de nuestra vida es difícil, pero sobre todo lo que es difícil es mantener una disciplina que sin ser traumática ni excesivamente rigurosa te permita vivir mejor, porque la disciplina que tiene un individuo desde que se levanta hasta que se acuesta le puede facilitar la vida, puede parecer una cosa extraña, pero el hecho de normalizar las determinadas actividades que se llevan a cabo en la vida, de compaginar el trabajo con el ocio, ahora tengo que comer, ahora tengo que comprar, ahora tengo que planificar lo que debo comer mañana o esta noche, no es que sea algo que no se pueda afrontar, simplemente hay que empezar a hacerlo desde muy joven para poder así mejorar todos nuestros componentes de salud. Como síntesis de nuestras reflexiones, ¿qué le dirías a nuestros oyentes de estas actitudes que hemos comentado de una manera muy rápida? Pues yo les diría que, aunque es muy interesante saber los nutrientes que tienen los alimentos, que es muy importante saber las patologías que tienen en la dieta un factor de riesgo, que es importante conocer aquellos fármacos o elementos que pueden contrarrestar nuestros malos hábitos, si no tenemos una buena actitud hacia la comida y hacemos de nuestra vida un sistema ordenado y planificado de vivir sin que esto suponga algo inabordable, no conseguiremos el bienestar que la población se supone que debe tener a través de la comida saludable, gratificante, culturalmente dentro de nuestros esquemas y disfrutando con ella.
pues yo me sumo a tus palabras diciendo que comer es un placer y saber comer nos proporcionará un buen estado de salud. Muchas gracias, Consuelo, por estar con nosotros y espero que puedas volver en otra ocasión. Gracias. Con estas conclusiones, que nos pueden ayudar a comer mejor y, por lo tanto, a tener mejor salud, despedimos a la profesora de la Facultad de Ciencias, Coral Calvo, que es también directora de los cursos de formación permanente sobre nutrición y dietética de la UNED. Y muchas gracias también a Consuelo López Nondedeu, especialista en educación nutricional.